Cristo vive. Cristo vive, aleluya. La paz de Cristo. Shalom. Amén, es la paz en hebreo. Gloria a Dios y buenos días. Bien, bien calientito que está, ¿verdad? Gloria a Dios. Vamos a ir rápido, pues es urgente y quiero titular esta enseñanza: cómo comunicarnos correctamente, cómo tratarnos correctamente, cómo respetarnos correctamente, cómo hablar correctamente. Pues la palabra dice que tocante a la boca, tocante a la lengua, tocante a los labios, todos herimos, todos ofendemos. El que no reconoce que no ha ofendido, pues yo creo que hay algo de orgullo o mucho orgullo, y eso es un espíritu muy agresivo, muy malo. Condena. No, pues yo no ofendo, yo no tengo que pedirte perdón, pues ¿de qué? No, todos ofendemos. Si decimos que no tenemos pecados, yo hago a Dios mentiroso. Amén. ¿Por qué me llamas bueno? Bueno, solo Dios. Le dijo el Señor al joven: ¿por qué me llamas bueno? Bueno, pues solo Dios, ¿no? Y a veces queremos aparentar ser más buenos que Dios. Y eso nos hace a que no nos humillemos, que no pidamos perdón. Y a veces nos piden perdón y pues ¿de qué? Pues si no me has ofendido. No, sí nos ofendemos. Y eso es el asunto: cómo comunicarnos, cómo tratarnos correctamente. Y vamos a leer Santiago capítulo 3. Pero un consejo para todos, especialmente también los jóvenes. Nuestra vida aquí en la tierra es una preparación. Escuche la siguiente frase: no es una recreación. Nuestra vida aquí en la tierra es una preparación, no una recreación. Por ahí a que muchos padres, hoy sus hijos están destruidos porque un día le dijeron a los jóvenes: hay que darles su espacio. Son jóvenes. Si tú le das espacio a Satanás, él va a destruir tu familia, tus jóvenes. Y en una ocasión un pastor se le destruyó toda su familia, toda. Y dice, y muchos nos acercamos con amor, a querer darle un consejo, pero cuando hay orgullo no se agarra consejo. No, yo soy el pastor, ¿cómo vas a corregir a mí? Oiga, pero sus hijos, mire cómo andan, mire sus hijos. La respuesta fue triste. No se me olvida, hoy todos los hijos están destruidos en las cárceles, divorciados. A una hija se volvió lesbiana cuando un día estaba cantando en el coro. Pero querer cantar en el coro y querer andar en el mundo, querer vestirnos en la iglesia como santos y en el mundo andar como Jezabel, o afuera de la iglesia andar como Jezabel, el castigo llega. Teniendo hijas, que tenía 3 hijas esa joven, un esposo bien parecido, nosotros lo conocíamos. Dejó el esposo, se perdieron las hijas y ella se fue con las mujeres. Pero un día su papá dijo: no se metan con mis hijos. Dijo Kiko: no se metan con mis hijos. Pero eres pastor. Dice la palabra que el que quiere ser obispo, su casa tenga en sujeción primero, porque si no puede sujetar su casa, ¿cómo va a hablar o a dirigir la casa de Dios? No quiso. Se engañan a sí mismos.
Y entonces la vida no es una recreación, es una preparación. Siempre pido por mis hijos, oren por mí, por mi esposa, mis hijos y los que me siguen, por mis nietas y mis nietos que vienen. ¿Sabe por qué? Porque ellos son mis prójimos. Ellos son mis próximos. Una vez el hermano Vaquera predicó y dijo: ¿de qué me sirve ganarse todo el mundo si uno de mis hijos se va al infierno? Oren por mis hijos. Oren por mi familia. Mi hijo Aarón no está con nosotros. Lo primero que le encargó mi esposa cuando se fue de nosotros, dijo: pero te vas a buscar una iglesia. Oiga, está en una iglesia encendida. Al testimonio de él, sin conocerme a mí, hoy me invitan a predicar en una iglesia grande donde él está. Digo, en Brescia es grande. Yo le dije: hijo, me hace sentir orgulloso porque por ti me prestan ese púlpito, por tu testimonio. Porque dicen que el papá de Aarón es predicador, que fui a visitarlo, ¿verdad? Lo primero que nos llevó, no nos llevó a su casa, a su departamento, nos llevó a la iglesia. ¿No es perfecto? Claro que no. Si hay alguien imperfecto son los jóvenes. Pero, y luego le hablo y le digo, hace poquito le hablé, ayer le hablé. ¿Qué pasó, papá? No, pues quería hablarle al hijo pródigo. Suelta la risa. Pues sí. ¿Cómo andas? Batallando, pero echándole ganas. Así es que, hermanos, somos un producto no terminado, ¿eh? Estamos en proceso de la perfección, en proceso de la perfección. Puestos de pie. Santiago capítulo 3. Amén. Del verso 5 al 12 damos lectura para dar inicio. Y dice así: así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cual grande bosque enciende un pequeño fuego. La lengua es un fuego. La lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua que está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación. Ella misma es inflamada por el infierno, porque toda la naturaleza de las bestias, de las aves y de las serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana. Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Qué dura es la palabra, ¿no? Llena de veneno. Pues que somos cobras o serpientes. Con esta bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a semejanza de Dios. Esto es para que no ocurra entre el pueblo de Dios, porque la escritura aquí está escrita para el pueblo de Dios, pero eso usted lo mira en el mundo. Pero ¿qué pasará en la iglesia? De una misma boca procede bendición y maldición. Hermanos míos, no debe ser así. ¿Acaso alguna fuente es hecha por una misma abertura agua dulce y amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas y la vid higos? Así ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. Señor, añade bendición a tu palabra. Que no le quites, Señor Dios, a tu palabra, a tu mensaje, pero que tampoco no le pongas, Señor. Lávame en tu sangre, Señor. Instrúyeme, Señor. Capacítame, Señor. En tu santo y bendito nombre de Yeshua, de Jesús, el Mesías, Señor. Amén. Pueden tomar sus lugares. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Hace falta la palabra.
Nos hace falta, hermanos, y quiero leer Colosenses capítulo 4 y el versículo 3 y 4 y al 6 también, para que por ahí usted también le vaya buscando. Dice que les hago una pregunta: tenemos que andar en fe y tenemos que andar en el Espíritu para tratarnos espiritualmente, respetuosamente y correctamente. Hago la pregunta: ¿cómo se obtiene la fe? Si me pueden ayudar, si alguien que quiera cooperar, es estar en un trance, sí, como Calimán, cerrar los ojos, dame fe, dame fe, dame fe. ¿Cómo vas a tener fe? ¿Cómo vamos a tener fe? Dame fe. Bueno, una fe como fidelidad. Hay dos tipos de fe: fe en hacer milagros, pero fe como fidelidad. ¿Cómo vamos a tener la fidelidad de Dios? ¿Cómo vamos a tener fe? ¿Cómo se obtiene la fe? Haciendo un brinco o cerrando los ojos, estando en trance y dame fe, dame fe, dame fe, Señor, dame fe. ¿Cómo vamos a obtener fe? Bien, la palabra dice en Romanos 10, 17, la fe viene ¿por qué? ¿Y el oír de qué? De Dios. Mientras más oye usted la palabra de Dios, más fe, más fiel va a ser. Ahora, ¿cómo vamos a ser una persona espiritual? A veces adoramos espiritualmente y queremos aparentar una espiritualidad acá, como que somos como el Papa. ¿Cómo queremos ser espirituales? ¿Cómo? Cuando usted tiene la palabra de Dios en su corazón. Y ahorita lo vamos a hacer cuando usted la habla, cuando usted la ora, cuando usted la practica, cuando usted la guarda, porque la palabra es espíritu y es. Entonces, ¿cómo vamos a andar en el espíritu? Entonces, si usted no se preocupa por la palabra, si usted nada más cuando viene a la iglesia le sacude la Biblia y hay a ver qué dice el pastor y ahí nada más, y en el resto de los días por ahí la guarda, hermanos, su espiritualidad va a ser muy precaria, carente de la visión de Dios, porque la palabra es espíritu. Si usted almuerza la palabra, desayuna la palabra, come la palabra, cena la palabra y hasta sueña la palabra, usted anda en el espíritu y va a saber cómo conducirse, va a saber cómo hablar, cómo comportarnos, cómo comunicarnos, hermanos, porque somos faltosos, ¿verdad que sí? Porque estamos faltos también de palabra, hermanos. ¿Cómo conducirnos? Cometemos muchos errores en nuestros tratos, cometemos muchas ofensas. Muchos no vienen porque ofendimos, muchos están heridos porque les dijimos una palabra hiriente, una palabra torpe, una palabra que no edifica. Nuestro ministerio no es para matar. Nuestro ministerio no es para destruir, es para construir, para formar, para dar vida. Jesús dijo: yo no vine para matar, yo vine para dar vida y vida. El que viene para matar es Satanás, el que viene para dividir es Satanás, el que viene para hurtar es Satanás, hermanos. Y a veces nosotros si no andamos en el espíritu, le damos parte a Satanás o parte a la carne, hermanos. Y a veces, hermanos, en vez de que vuelvo otra vez, hermanos, de unificarnos, nos separamos, hermanos. Y es por falta de, nos herimos, no sabemos cómo tratarnos. Somos un producto no terminado, pero somos un producto frágil. Tenemos que tratarnos con respeto, tenemos que educarnos en la palabra de Dios, hermanos. Tenemos que hablarnos la palabra de Dios. La palabra de Dios, por muy dura que sea, hermanos, vino para dar vida, vino para levantarnos, vino para unirnos, vino para salvarnos, vino para perdonarnos. Y nosotros debemos confesar esa palabra, vivir esa palabra, predicar esa palabra, hermanos, entre nosotros mismos. Porque todos los problemas, hermanos, hay muchos problemas en los matrimonios. Los padres contra los hijos y los hijos contra los padres. Dijo la palabra, las nueras contra las suegras y las suegras contra las nueras, y así sucesivamente en la iglesia y en la familia. Los hijos, los padres, las madres, los suegros. Hermanos, en las empresas también hay
mucho golpe, porque no hay una buena comunicación. Entonces el Espíritu Santo nos anhela celosamente y Él quiere que seamos uno, como tú, oh Padre, y yo somos uno. Pero tratarnos con respeto, con educación, hermanos. Y ese es el propósito de la palabra. Mire Colosenses capítulo 4 y el versículo 3 al 6. Y esto es palabra. ¿Sí me están entendiendo, verdad que sí? Gloria a Dios. Dice, orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta. ¿Para qué? Para saber cómo hablar, cómo predicar, cómo enseñar, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso. Mire cómo pedía el apóstol Pablo: oren por mí, porque yo necesito presentar este evangelio. Yo necesito exponer el plan de salvación como el hermano Chuy. Yo necesito cómo hablar. Oren por mí para que lo manifieste como debo de hablar, para que manifestemos cómo debemos de hablarnos, cómo debemos orar, cómo debemos expresarnos. El verso 5, andar neciamente con los de afuera. Gracias. Pero a veces parece que leemos lo contrario. Parece que a veces, en vez de andar sabiamente, andamos tercamente, neciamente. Las cosas yo las hago como yo quiero. Yo digo lo que yo quiero. Yo hago lo que yo quiero. No es andar sabiamente, no neciamente, no toscamente, no bruscamente, no salvajemente, sino andar sabiamente. ¿Con quién? Mire, aquí dice con los de afuera, porque los colosenses reunían el requisito de que entre ellos se trataban como a sí mismos. Se quería al prójimo como a sí mismo. Cuando se quiere al prójimo como a sí mismo, cumplimos la palabra, cumplimos la ley. Dijo, pero anden sabiamente con los de afuera, que los de afuera los oigan hablar sabiamente. No hablando del pastor o hablando del predicador o quejándose como ha estado hablando el Espíritu, y los de afuera lo oyen. Usted va a ser piedra de tropiezo, y no fuimos llamados a ser piedra de tropiezo. Fuimos llamados para ser un eslabón de la cadena de la salvación y transmitir a aquellos que no conocen el conocimiento que Dios te ha dado, el conocimiento de la salvación. Si aquellos no reciben el conocimiento de la salvación, van al infierno. Y por no andar sabiamente, conducirnos sabiamente, no pudieron venir a oír el plan de salvación, si acaso tú no lo pudiste dar. Amén. Redimiendo el tiempo, aprovechando el tiempo. El diablo sabe que le queda poco tiempo. También la iglesia debe saber que nos queda poco tiempo. Hay que redimirlo, hay que aprovecharlo. Ya no hay que desperdiciarlo. Pero sigo leyendo. Sean vuestras palabras siempre con. ¿Y cuál es la gracia? El Espíritu Santo da gracia. El Espíritu Santo cambia nuestro semblante. El Espíritu Santo cambia la tristeza en gozo. Y vamos a hablar del gozo, porque si usted va a hablar del gozo y usted trae una cara de limón, ¿cómo le van a creer? Y usa la expresión, dice, sazonadas con sal. Yo siempre por ahí les digo, échale salecita a lo que dices. Pues sí, palabras dulces. Y ahorita vamos a enfocarnos ahorita en eso, cómo comunicarnos correctamente. Palabras sazonadas con sal. Ay, qué bonito predica el hermano Chuy. Qué bonito predica el hermano pastor. Ay, Espíritu Santo, ayúdame, dame más gracia o dame más sal para poder predicar, poder hablar, poder saludar con un Dios te bendiga. Y no que para qué viniste a la iglesia. Y no, ay, Señor Dios. ¿Sí me explico, verdad? Amén. Para que sepas cómo debes responder cada uno. Para que sepas cómo debes responder cada uno. Amén. Primera de Timoteo capítulo 3. Es más para adelantito. El verso 14 y 15.
Acuérdense que el mensaje se llama cómo comunicarnos correctamente, cómo tratarnos correctamente, cómo hablar correctamente, hermanos. Porque Pedro era uno de los hombres que era hasta tosco para hablar, pero aprendió a echarle sal, aprendió a hablar con la gracia, aprendió a hablar con el Espíritu. Verso 14 y 15, capítulo 3 de la carta del hermano Timoteo. 14 y 15 dijo: esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo sepas cómo conducirte. ¿Dónde? Esta palabra para muchos hermanos nos sirve de consejo, porque muchos dicen: yo ya no necesito congregarme, Dios está en todas partes. Pero Pablo le está escribiendo al joven Timoteo para que sepas cómo conducirte. ¿Dónde? En la casa de Dios. Dice: porque si tardo en ir. Oiga, parece que el Señor se está tardando, hermanos, pero mientras que el Señor tarda, nos ha dejado su palabra para saber cómo conducirnos, cómo comportarnos, cómo expresarnos, cómo comunicarnos correctamente. Ese es el tema de esta mañana. En la casa de Dios, y lo aclara por si usted tiene duda cuál es la casa de Dios. Por eso les digo: esta es la casa de Dios, es prestada para usted y para mí. Este púlpito le pertenece a Dios, esta casa le pertenece a Dios, este cuerpo le pertenece a Dios, esta alma le pertenece a Dios. Y por si usted tiene duda, que sepas cómo conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Amén. Colosenses capítulo 3 y venga un poquito, y el verso 12 al 16. Mire, para saber cómo conducirnos, cómo comportarnos, cómo vestirnos, incluso, hermanos, el Espíritu Santo nos ayuda en cómo expresarnos correctamente, porque Él es el maestro por excelencia, el pastor por excelencia. Dice verso 12 al 16: vestíos como escogidos de Dios, santos, amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. ¿Queremos más? Verso 13: soportándonos unos a otros, aguantándonos. ¿Ven? Porque dijo un hermano: usted cree que, y se los he dicho en algunas otras ocasiones, aguantándonos unos a otros en la iglesia del Señor, soportándonos unos a otros, hablándonos, como dice la palabra, con himnos, con cánticos, con salmos, hermanos, con la palabra de Dios, hablarnos, hermanos. Pero dice eso, soportándonos. Imagínense, yo no voy porque ya no aguanto al hermano que se sienta a mi lado. Yo no voy porque no aguanto al hermano Alejandro. No voy porque aguanto al hermano X o a la hermana aquella. Yo siempre se los expongo de esta forma. 40 días y 40 noches estuvo lloviendo en el diluvio. Estaba Adán con sus hijos y con sus nueras adentro, y con su esposa. Estaba dentro de un zoológico. Oiga, usted va a un zoológico, inmediatamente que entra recibe un olor que no es muy grato. Los animales defecan allí. Pues oiga, vaya usted al corral de las ovejas, o vaya al corral de los puercos, o vaya al gallinero. Oiga, ¿verdad, hermanos? Fúchela. Fuchi, ¿cómo huele? Y Noé y su familia tuvieron que aguantar, porque afuera estaba el juicio. Que no nos aguantemos entre nosotros. Amén. Nada se compara con el arca, ¿verdad que no? Nada se compara como en la situación donde estaba Noé y su familia.
Y a veces nosotros no, yo no voy porque no aguanto. O es como predicaba ayer, no aguanto el calor, o no aguanto el frío, no aguanto el tiempo, no aguanto el hermano, no aguanto los gritos, no aguanto el ruido de la música, no, etcétera, etcétera, etcétera. Para soportarnos los unos a los otros. Amén. No estamos en la situación donde estaba Noé y su familia, hermanos. Afuera de la iglesia está el juicio, en el mundo está el juicio. Porque el apóstol dijo, si retiene las instrucciones tal y como se las di, seréis salvos. Si no, en vano creíste. En vano. Pero hay que retener las instrucciones, hay que retener la doctrina, hay que retener la palabra, hay que retener la senda antigua, hay que retener la paciencia, hay que retener la humildad, hay que mordernos la lengua. Amén. Hay que guardar el corazón. En Mateo capítulo 12 y el versículo 34, el Señor, el Maestro, habla del corazón, pero también habla de la boca. La última frase, vamos, Mateo capítulo 12, versículo 34. Así es que van a aguantar la 1 hora, 2 horas, ¿verdad? De que se hacen 3 horas a veces cuando se extiende el servicio. Afuera está el juicio, hermano. 12:34 les dije. Dice, hablando el Señor, generación de víboras, ¿cómo podéis hablar de lo bueno siendo malos? Y la última frase, porque de la abundancia del corazón habla. De la abundancia del corazón habla la boca. La palabra corazón viene del griego cardio o cardia. De ahí viene la profesión cardiólogo o cardiopatía. En hebreo es levav, que quiere decir de lo más profundo del ser humano. De lo que está dentro va a salir. No le hace. Muchas veces dicen, yo les tengo que decir, no digas eso. Pero es que lo dije jugando. Jugando, no, estaba en lo más profundo de tu corazón y salió por tu boca. Lo que lo dije jugando es una autojustificación. Debe haber un autoarrepentimiento, una autocorrección, un no volver a decirlo o pensar lo que voy a decir, porque hermanos, ahí viene el bullying. Pues es que le dije jugando, ella que se ofende, él que se ofende. Matamos, destruimos, porque no tenemos. Entonces, ¿entendió? Cuando usted dice algo, aunque lo diga jugando, ¿de dónde salió? Usa el corazón, pero está hablando de lo más profundo. Amén. Si los carpinteros aquí de las ajuntas buscan los buenos árboles, los buenos mezquites, y le quitan la cáscara, ¿y qué buscan del mezquite? Para hacer una buena cama, una buena prensa. El corazón. Están buscando el corazón. Y Dios dijo, hijo mío, engañoso y perverso es el corazón más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? Yo, dice el Señor, que escudriño la mente y el corazón. Y luego en otra parte dice, dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos por mi camino. Amén. ¿Ya entendió? Entonces, hermanos, todo eso, hermanos, los jóvenes muchas veces ponen abajo uno al otro. Y dije, pero es que yo lo dije en broma. Es que yo lo dije jugando. Aunque yo a veces soy yo soy bromista, pero aún ahí tengo que ser sabio para decir, y tengo que ser sabio si en mi broma ofendí, yo tengo que arrepentirme y pedir perdón, porque me engaño a mí mismo. Si digo, lo dije en broma, ustedes que se ofenden, no aguantan nada, parecen de chocolate, poquito calor y luego los derredites. No, hermanos, yo tengo que pedir, perdóname. Y por eso a veces les pido perdón, porque no hay hombre perfecto que haga el bien y nunca peque. Amén. Salmo 141. Vamos de adelante para atrás. Así se lee el hebreo.
de adelante para atrás. Y en esta ocasión no porque yo quise, porque quiero ser hebraico, vengo de adelante para atrás. Ahora vamos para Salmos, y de Salmos nos vamos a estacionar un poco en el libro de Proverbios, y ahí vamos a terminar. Salmo capítulo 141. Que se oigan esos aleluyas. No son para mí, hermanos, son para el Señor. 141 y el verso 3 dice de esta forma: pon guarda a mi boca, oh Señor. Guarda la puerta de mis labios. ¿Por qué? Porque como leímos en Santiago, no, con una fuente no puede echar agua dulce y agua amarga. No puedo ser limón y miel al mismo tiempo. No puedo ser limón y miel al mismo tiempo. Pon guarda a mi boca, oh Señor, y guarda la puerta de mis labios. ¿Para qué? Para no matar, para no destruir, para no herir, para no ofender, para no ser causa de que por mi necio proceder deje de venir uno de estos pequeñitos a alabar a mi Dios. Se los he repetido y se los dijo el salmista. David lo dijo en el Salmo 79. Mi insensatez y mi pecado están delante de ti, Señor. Un hombre que andaba conforme al corazón de Dios se confesaba a sí mismo. No sean confundidos por causa mía los que te buscan, oh Señor. No sean avergonzados por mi causa los que te buscan, oh Señor. Grábense ese texto y órenlo y examínenlo. No que por mi culpa uno deje de venir, uno se pierda, uno se descarrile, o un joven se pierda. Amén. Pon guarda, Señor, a mi boca. Y leímos y vamos al 57:4, al salmo que se leyó al inicio. 57:4. Pero sí tiene razón la palabra. El Espíritu nos anhela celosamente y el Espíritu no quiere que ninguno se pierda. 57:4. Mi vida está entre leones. Estoy echado entre hijos de hombres que vomitan llamas. No vaya a hacer eso adentro de la iglesia, hermanos. Eso se lo valgo y se vale y nos la vale el Señor a que sea afuera. Como dijo el pastor, hoy allá en el partido de fútbol están echando porra. Oiga, pero están echando lumbre. Eso ya son leones rapaces. Pero dentro de la iglesia de Dios, oiga, que seamos semejantes a los de allá afuera. Debe haber una diferencia entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. ¿Y cuántos le sirven al Señor, hermanos? ¿O quieren servirle al Señor? Y al Señor, heme aquí. Sus dientes son como lanza y saetas, imagínense. No sé si de ahí tomó el apóstol Pablo en Gálatas capítulo 5, donde dice: no os mordáis. Pues que Pablo vio a los Gálatas muy dientones. Porque Gálatas, yo digo, no sea que se os consumáis unos a los otros. Eso es, hermanos, como para ponerse a pensar. Tratarnos con respeto. Oiga, si usted se da una mordida en su mano, su carne se siente. Pero dice: no os mordáis, no respeta al prójimo, sea quien sea, tus hijos, tu vecino, tu hermano, tu pastor, tu suegra, tu suegro, tu quien sea, pero con respeto.
No sea que os consumáis. Yo siempre uso esta frase: con respeto, temor y temblor. Aún me subo a este púlpito y aún quiero tener ese trato con ustedes, aún tener ese trato en mi casa, aún tener ese trato con mis hijos, aún tener ese trato con los que Dios me arrima. ¿Me explico? Porque dice: lancetas y saetas, su lengua espada cortante. Imagínense nada más, para hablar para matar, hablar para herir, hablar para maldecir. Cuando nosotros hablamos mal de un hermano, de una hermana, oye, hermanos, no hay perfección, no, vamos camino a esa perfección. Y por otro lado bendecimos a Dios. Oh, te alabo, Señor Dios. Ay, este hermano hipócrita, ay, yo no lo puedo perdonar. Es hecho a la imagen tuya de Dios. No puedes tú bendecir y no puedes hablar mal del que es de Dios. Yo siempre digo y predico y enseño: el Señor, hermanos, no se expresó mal de los romanos. Claro, a los fariseos, a los escribas les llamó, los puso en su lugar, les llamó generación de víboras, porque torcían las escrituras y las conocían. A los fariseos era una corriente que guardaba la ley de Dios. No lo tomen a mal tampoco, aunque les dijo, los corrigió. Porque, hermanos, aprendan esto: había saduceos, escribas y fariseos. ¿A cuál de las tres ramas creen que el Señor se asemejaba a una de ellas? Él les dijo a los fariseos, pero el Señor venía de la rama de los fariseos porque guardaban la palabra, para no hablar mal de nadie. ¿Me explico? ¿Me explico? Yo he llegado a la conclusión de decir, de tratar de no hablar de lo amargo, no hablar de lo malo. Voy a buscarle lo positivo, voy a buscarles lo positivo, algo bueno han de tener cada persona. Algo bueno tiene que haber, ¿no? A su nombre. Gloria a Dios, gloria a Dios. Ahora sí, vámonos al mensaje. Vámonos a Proverbios. Vámonos a Proverbios. Hago la pregunta una vez más, a ver si alguno se acuerda. Proverbios 10:1. ¿Cómo se llama el mensaje? Lo he titulado? ¿Cómo comunicarnos correctamente? ¿Cómo tratarnos correctamente? Una razón, número uno, porque nuestras palabras revelan lo que hay en nuestro corazón. Proverbios 10:11. Proverbios 10:11. Nuestras palabras revelan lo que hay en nuestro corazón. De lo que tú hables, eso está lleno tu corazón. A lo mejor a ti te gusta hablar de las novelas, del fútbol, de lo que está pasando, de las noticias, pero menos de la palabra de Dios. Eso está en tu corazón. ¿Y quién debe estar en nuestro corazón? ¿Las Chivas? ¿Las Chivas? ¿La América? ¿No? Los santos, eso sí, los santos, porque son los santos. Tampoco. ¿No? ¿Los diablos? ¿Los diablos? No, tampoco. Menos, ¿verdad que sí? Si no están los santos, que no estén los diablos, ¿verdad? No soy antideportivo ni antifutbolista, hermanos, pero debe estar en primer lugar la palabra de Dios, nuestro Dios. Amén. Nuestras palabras revelan lo que hay en nuestro corazón. Y hacer la diferencia tocante como a la palabra de Dios entre lo bueno y lo malo. Amén. Proverbios 10:11. Yo traigo mis informes tomados de la Biblia. Dios habla hoy. Me gusta. Entonces la Biblia de Dios habla hoy es muy directa, no tienes que usar mucho el diccionario. Las palabras del hombre son como una fuente de vida. Amén.
del hombre honrado, del hombre bueno, son como una fuente de vida. Pero el malo, la violencia, lo domina. ¿Quién nos va a dominar? ¿Quién nos está dominando? Si no tienes la palabra, si no te llenas de la palabra, te va a llenar la ira, te va a dominar la carne, te va a dominar el mundo, te va a dominar, hermanos, alguna otra influencia espiritual, la vieja naturaleza. Pero, hermanos, la palabra de Dios debe dominar al hombre honrado y no al perverso y al pecador, que lo domina la violencia. Ahí en el verso 10:32 de Hebreos, les dije que nos íbamos a estacionar y aquí terminamos. Mire, yo sé que la versión que trae usted lo dice diferente, pero la versión Dios habla hoy dice: los buenos saben decir, ¿cómo dice allí? Palabras gratas, palabras hermosas, hermanos. Aquí dice palabras bonitas. Los buenos saben decir, ¿qué cosa? Palabras hermosas, palabras bonitas. Mas los malvados o el malo solo dicen palabras torpes, palabras hirientes, palabras que matan. Pero los buenos, ¿y cuántos están aquí entre los buenos? Bueno, solo Dios, y nosotros seguimos a Dios. Tenemos que hablar palabras que edifiquen, palabras constructivas, palabras que bendicen. La palabra de Dios dice palabras bonitas, como leímos allá, palabras sazonadas con sal o palabras dulces. Les cuento la historia, hermanos, de un contemporáneo de mi mamá. Se llamaba Cuco, que en paz descanse. Murió solo, viejo pero solo. Era digno de compasión. Contemporáneo de mi mamá quiere decir que crecieron juntos, pero era un poco tímido. Y mi mamá pues ya ve que entre los muchachos se dan consejos, ¿no? Háblale a las muchachas. Es bueno que tiene. Háblale a los muchachos. Hoy en día a veces los muchachos ya no se animan. Pues anímese la hermana, pero con la palabra de Dios. Se vale, claro, una mente, pero con la palabra de Dios. Amén. Y dice mi mamá que le decía, pues háblale a las muchachas. Pues ¿qué les digo, Lola? Y dice que, pues palabras bonitas, Cuco. Y luego le dice, palabras dulces, Cuco. Y luego dice mi mami que le decía, pues si ya hasta me comí 1 kilo de dulces, Lola. Y ni así. Nosotros no necesitamos 1 kilo de dulces, necesitamos una unción fuerte del Espíritu de Dios y meternos a la palabra de Dios y meternos a la oración. Por eso les dije, después de que usted se levante de orar, usted se va a levantar humilde, usted se va a levantar como un dulce. Usted a lo mejor vino al altar hoy con un corazón amargo, un corazón odiando, un corazón que aborrece. Pero cuando se lo da el Señor y se levanta, Dios los bendiga a todos. Qué bonitos se ven, qué hermosos se ven. Dele un aplauso a Cristo. Esas son palabras que edifican, solamente con la unción del Espíritu de Dios. Porque usted dejó la ofrenda aquí y usted fue a hacer las paces, a decirle te amo al que no podía ni siquiera verlo los ojos, para decirle perdóname porque yo sé que hablé mal de ti. Pues yo ni cuenta me di, pero yo sí supe, pero yo sí me di cuenta. A lo mejor tú ni cuenta te diste. Qué palabras tan bonitas, ¿no? Amén. Y decirle, y palabras que edifiquen, hermanos, palabras que construyan. El esposo que le diga a la esposa, qué bonito te ves con tu vestido blanco, aunque era un vestido negro. Cuando no hay amor, hermanos, todo se confunde. Se dicen palabras hermosas. Qué bonito te quedas apeinado, aunque se vino sin peinarse. Su nombre. Palabras que edifiquen.
Amén. Que cuando la hermana, hermanos, le da las tortillas y se las da todas quemadas, así las quería mi amor. Aunque está acá, pero con quemadotas, ¿verdad? Pero el amor cubre, el amor comprende, el amor entiende, porque estamos siendo educados cómo comunicarnos correctamente. No decirle, ay vieja, tengo tanto de casado y todavía no sabes guisar, todavía no sabes hacer una tortilla, mujer. Palabras torpes, palabras que hieren. Amén. Es cómo comunicarnos en la familia, cómo comunicarnos contra los esposos, cómo comunicarnos en la iglesia. El malo solamente dice palabras torpes. Dice la esposa, aunque me esfuerce por hacer el bien, nunca complazco a este hombre. Amén. Cristo cambia, Cristo nos educa. Él es un caballero por excelencia y nos ha impartido en nosotros su Espíritu Santo para ser corteses. Es un fruto del Espíritu Santo, la amabilidad, la cortesía, que hoy en día se está perdiendo entre la educación, hermanos. Cada día, hermanos, las generaciones, hoy en día, de donde vengo, hay una generación que ya no saluda, ya no dice con permiso, menos va a decir un Dios te bendiga. Si no puedes decir un buenos días, un buenas tardes, unas buenas noches o un con permiso, no, oye, hay una generación, llegan a una casa y ya no tocan la puerta, ya se meten como Pedro por su casa. Hey, hey, no estás en tu casa. Aún aquí cuando vienes a la casa de Dios, guarda tu pie y dice, y acércate más, pero con respeto, temor y temblor. Y esos jóvenes y esos niños que ya no saben dar un saludo, ya no respetan las canas, ya no respetan al pastor, ya no respetan al hermano, ya no respetan a los adultos, ya no respetan a las hermanas. Ahí está, puede estar ahí el grupo de hermanos, hermanos. Bueno, allá donde vengo, aquí no, ¿verdad? Y de repente va el joven, va la joven y quiere pasar, hermanos. Hay una palabra de cortesía que se dice con permiso. No, hoy no vale. Aguas, ahí voy, a un lado. Oiga, pues ¿qué está riendo animales o qué? ¿Está riendo vacas o qué? Trabajo de los padres corregirnos. A mí me corrigieron, usted lo corrigieron, usted tiene que corregir, pero con sabiduría, no con torpeza. Amén. Una palabra torpe de los padres que en aquellos tiempos traía maldición a los hijos: muchacho inútil, bueno para nada, no vas a llegar a nada. Son palabras torpes. Edifique, levante. Tú vas a ser grande. A las hijas yo las bendigo con la bendición de Rebeca, la bendición de Esther, la bendición de Sara. Y así el hombre que sea como los reyes, como los profetas, como hoy bendecir. ¿Amén o no amén? Si yo venimos de allá de un mundo raro, donde, ay, a un lado avienta y te avientan. Una vez a un pariente, a un familiar, estaba el patrón aquí, estaba yo aquí, yo era el encargado de la empresa, y estábamos platicando, y pasa uno de mis parientes, llevaba algo en sus manos y pum, pum, pum. No quiso estorbar a su patrón, pero sí estorbó a su pariente y dijo, a un lado. Y dijo el patrón, ahora sí se pasó. ¿Cómo que a un lado? Dice, él no era cristiano. Y son cristianos, ¿verdad? Lo primero, te avientan el libro, ¿verdad? Y no lo saben, pero bien que te lo avientan, ¿verdad? No te pueden ver que cometes un error. Y son cristianos, ¿sí? No, pues que me arranco. Ven para acá. Mira, tú tomaste una decisión allí. Pudiste haber aventado al patrón, o pudiste haber aventado a tu pariente, o pudiste haber dicho con permiso. Pero tú tomaste la opción de respetar al patrón, no ser cortés y aventar a tu pariente, que en este caso era yo. Y le dije, mira, tu patrón va a ser tu patrón no sé cuántos años, no sé cuánto tiempo vas a estar en esta empresa. Claro, como cristianos tenemos que respetar hasta los patrones mundanos, pero ya arrollar un pariente cristiano,
Eso no se permite. No se permite. Eduquémonos. Nosotros respeten a su gente, respeten las canas, respeten a sus abuelos, respeten sus tíos, respeten y glorifiquen a Dios, que supuestamente nosotros lo estamos reflejando, porque digo, y son cristianos. Y le dije, mira, hiciste un error. Él va a ser tu patrón un tiempo, yo voy a ser tu pariente hasta que tú te mueras o sácate la sangre. Perdón, pero no fue educado. ¿A quién culpamos? ¿Al diablo? No toda la culpa la tiene el diablo. Nosotros que le dimos oportunidad al diablo. ¿Le seguimos? ¿Cuál es el tema? ¿Cómo comunicarnos correctamente? ¿Cómo tratarnos respetuosamente? Capítulo 12 y el verso 6 del mismo libro de Hebreos. Les dije que nos íbamos a estacionar un poco en este libro. Capítulo 12 y el versículo 6 dice: las palabras de los impíos son acechanzas para derramar sangre, mas la boca de los rectos los liberará. Se lo parafraseo en Dios habla hoy. Cuando la gente mala habla, tiende trampas mortales. Cuando habla la gente buena, libra a los otros de la muerte. Y para librar de la muerte eterna, nosotros tenemos que hablar la palabra eterna de Dios. Nos toca a nosotros dar vida y no muerte. Aunque muchos solamente están hablando para muerte. Muchos solamente hablan para mandar al ser humano al infierno. Vete al diablo, vete al infierno. Es el vocabulario del mundo. Ahora es el vocabulario que los hijos, los niños pueden aprender en las educaciones escolares. No son cristianas. Tenemos nosotros la responsabilidad de educar a nuestros hijos, a nuestros jóvenes, a nuestra familia, hermanos, y no dejarle la carga al maestro de la escuela dominical, a la maestra de la escuela dominical. La buena educación, el buen juez por su casa empieza por el buen ejemplo, por los buenos modales. Porque a veces hay familias, hermanos, que están, hermanos, mire, espada contra espada. Y familias o vecinos. ¿Por qué razón? Ay, porque si aquella mamá hubiera educado a ese niño o esa niña para que no viera, para que no dijera estas cosas a mis hijos están siendo educados, pero aquellos no. El bien tiene que vencer al mal, pero hay de aquel mal que los hijos están aprendiendo en la casa de papá y mamá, porque papá y mamá no supieron corregirlos. ¿Cómo voy a corregirlos? ¿Cómo voy a darles una uncioncita? Y eso causa guerra, eso causa que a veces vamos a visitar a aquel hermano. ¿No te has dado cuenta cómo son sus niños? Vamos a salir ahí peleados. Todo porque no educó, todo porque no habló, todo, hermanos, porque dejó que lo que levantaron en la escuela, en el kinder, en la primaria, en la secundaria y hasta la prepa, etcétera, etcétera, etcétera. Tenemos un guía el manual del guía más importante que pueda tener, hermanos, cualquier universidad, preparatoria, escuela. Tenemos la palabra de Dios y tenemos por excelencia el maestro de maestros, que es el Señor Jesús, a través de su Santo Espíritu. Somos inexcusables de que nuestros hijos se pierdan, de que nosotros estemos en pleitesía. Tenemos que hablar, predicar y tener la palabra de Dios a tiempo y afuera de tiempo. La instrucción de la ley, la instrucción de la Torah dice: les hablarás de esta palabra en la mañana, cuando vayan en el camino, cuando coman,
Cuando se duerman, háblales, instrúyeles, enséñales la palabra. No le dejes la carga al pastor, al maestro, a la maestra de la escuela dominical. No. Nosotros, hermanos, se lo digo, yo voy y dejo a mi niña a la escuela. ¿Y qué cree que vamos haciendo? Ella me tiene que leer la palabra y yo se la tengo que explicar el texto del día. La escuela hay una influencia diabólica que si tú no la contrarrestas vas a perder la batalla. Que no, y a ti te toca orar, a mí me toca orar, que no se le peguen las costumbres, que no se le peguen esas palabrotas porque las van a oír y las van a escuchar, hermanos, que no se les peguen. A ti te toca orar, Señor, cubre a nuestros hijos, que no traigan esas malas mañas que el diablo tiene en las escuelas. Pero si no lo haces y no lo hacemos, hermanos, por las tardes, antes de dormir, hermanos, yo sé que todos estamos cansados, yo sé que todos trabajamos, yo sé que el tiempo hoy, hermanos, casi no nos rinde, hermanos, y a veces, hermanos, ya estamos bien cansados y para dormir, hermanos, hacemos el altar familiar. ¿Qué es el altar familiar? Tenemos el orden, hermanos, de leer la Biblia capítulo por capítulo, hermanos, junto con los niños. Y aquí está la hermana Yailin que lo testifica. Estuvo un año con nosotros, hermanos, y gracias a ella ha entregado su corazón a Cristo, porque vio, hermanos, que la palabra en una casa se predica, la palabra en una casa se vive. A Dios le damos la gloria. No falla, la palabra no vuelve vacía. Hoy me lleno de gozo y me lleno de alegría que dice que junto con su madre tienen el proyecto de leer juntas la Biblia entera. Qué proyecto tan hermoso. Que todas las madres, que todas las jóvenes que si la joven mira a su mamá, mamá, que una joven impulse a los padres es una bendición, porque los padres son los que deben impulsar. Pero en este caso, los jóvenes que miran que sus padres necesitan, los jóvenes tienen que hacer la obra del Espíritu Santo. Eso es hermoso, eso es lindo. Siento algo bien hermoso, hermanos. Proverbios 16, 27. Pero ¿es cierto o no es cierto? Proverbios 16, 27. El hombre perverso cava en busca del mal, mas en sus labios hay una llama de fuego. El hombre malvado es un horno lleno de maldad. Sus palabras queman como el fuego, y no es el fuego del Espíritu Santo, sino es el mismo fuego del mismo infierno. Que no se pegue. Que el hombre malvado solamente va a hablar palabras obscenas, palabras maldicientes. Nosotros tenemos que contrarrestarlo, porque mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Pero si no está la palabra en ti, ¿cómo vas a contrarrestar? ¿Cómo vas a contraatacar? ¿O cómo te vas a proteger si la Biblia no la lees? La palabra, no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra espíritus, contra potestades. ¿Cómo vamos a combatir esas potestades? Hay veces, hermanos, que las combatimos de esta forma. Cuando la palabra de Dios dice no tenemos lucha contra carne y sangre, quiere decir que yo no tengo el pleito contra ti, que te veo. A ver, explíqueme eso, hermano. No. Mi lucha es contra las potestades de las tinieblas, espíritus de demonios que influencian al hermano o a la hermana, influencian, hermanos, porque en una ocasión influenciaron hasta el apóstol Pedro. Influencias demoníacas. En otras palabras, se dicen palabras hirientes, se dicen palabras del infierno, y nosotros pensamos que es el hermano, que es la hermana, y agarramos contra la carne, agarramos contra el vecino. Oigan, nos pasa lo que al torero, contra el toro. El torero es el enemigo del toro, ¿verdad que sí? Pero agarra la capa, hermanos,
y se la enseña al enemigo, y el enemigo se viene contra la capa cuando el enemigo está acá. Imagínense que el diablo nos agarre de capa. Hermano, venga. Amén. Y ahí está que el hermano ya no se puede ni saludar con la hermana, ni la hermana con la hermana, porque ya están de pleitesía. Y el diablo acá, como les dije ayer, bailando en una pata como Kiko. El diablo acá, ya lo logré, ya los eché a pelear. Eso es lo que quiere el diablo. No tienes lucha contra carne y sangre, pero a veces no lo miran. No, fue la hermana, fue el hermano, fue este. Hay una fuerza de las tinieblas que puede influenciarnos. ¿Vamos a contrarrestarla o no? ¿Qué quiere el Espíritu? La unanimidad. Que seamos uno como tú, Padre, y yo somos uno. Amén. Bien. Consideraciones para hablar correctamente en tono sabio, en un tono suave, en un tono sabio. Amén. Proverbios 10:19. Aquí. Pero hasta aquí vamos aprendiendo, ¿correcto? A eso vinimos, a salir bien armados. En las muchas palabras no falta pecado. Amén. Mas el que refrena sus labios es prudente. Consejo número 1. Hay veces que no nos fijamos y no entendemos y nos emocionamos en una plática. Aquí, hermanos, el Espíritu nos está controlando, pero de repente allá nos emocionamos y empezamos a hablar y hablar y hablar y hablar y hablar. Dice que el que mucho habla, mucho ofende. Mas el que refrena sus labios es que prudente. La prudencia, ¿le sigo o no le sigo, hermanos? Porque muchas veces hay conversaciones que no tienen tienen un principio, pero no tienen un fin. Entonces, hermanos, tomemos del Espíritu. ¿Sigo hablando o me callo, Señor? ¿Qué les digo? ¿O paro aquí, hermanos? Tenemos que glorificar a Dios hasta en nuestra forma de hablar. Y esto es entre el trato de semejantes. El que mucho habla, mucho ofende. Entonces tengo cuidado y las palabras. Dice que el que es prudente calla, entonces sean pocas las palabras. Proverbios 10:14. Aquí mismo, más voltea para acá. Los sabios guardan la sabiduría. Amén. ¿Cuántos sabios hay aquí? Mas la boca del necio, el necio en el idioma de Dios habla hoy, dice el tonto. Pero aquí dice el necio, el terco, el cabezón, el que no se examina. Dice el más. ¿En cuál estaba uno leyendo? 10:14. Me fui un capítulo para atrás. Mas la boca de los necios es calamidad cercana. Cuando el necio habla y habla, cuando el tonto habla y habla, dice la Biblia, Dios habla hoy, es para causar solamente problemas. Es para hablar muchas veces más de lo malo, de la maldad, del defecto, del hermano, de la hermana. Solo para causar problemas, solo para causar heridas, solo para causar divisiones. Mas la lengua del sabio es prudente. Dice, y calla, y reserva. Una vez me dijo oye, yo te hablo y tú tardas mucho para hablar. Porque es de sabios, hermanos, pensar lo que vas a decir y no arrepentirme después porque no pensé lo que dije. El sabio piensa
¿Se la contaré o no se la contaré? ¿Hablaré del hermano o no le hablaré? ¿Le diré que aquel hermano habló de este hermano o no le diré? El sabio va a callar. El sabio no va a andar descubriendo, hermanos, ni va a decir, mira, ya supiste lo que hizo el pastor. Mira, ya supiste. El sabio calla. Pero el necio dice que solamente va a hablar para causar problemas. Dios está orgulloso de que su pueblo es sabio. Porque la palabra dice, he aquí, Él no se avergüenza de llamarnos hijos de Dios. El hijo de Dios es sabio, es prudente y honra a su padre. ¿Cuántos honran a Dios? Entonces vamos a pensar para hablar, o vamos a hablar nada más por hablar y causar problemas, herir, matar y dividir. Proverbios capítulo 14 y el versículo 23. Aquí nomás dele la vueltecita para adelante. $14:23. Sí, que se oiga eso. Proverbios 14:23. En toda labor hay fruto, mas las vanas palabras de los labios empobrecen. En toda labor hay fruto, en toda obra del Señor hay fruto, mas las palabras, en toda labor, mas las vanas palabras de labios empobrecen. Eso sigue siendo hablar vanamente y no hablar palabra edificativa. Queremos crecer, queremos dar fruto. Háblame de la palabra de Dios. Háblame palabras sabias. Háblame cómo amar, dime cómo arrepentirme, dime cómo exponer el mensaje y el plan de salvación. Proverbios capítulo 17, volteamos nada más para adelante y el versículo 27 al 28. ¿Lo tenemos? Dice de esta forma: el que ahorra sus palabras tiene ¿qué cosa? ¿Le cortaré el mensaje? Obviamente no está hablando tanto de que, hermanos, yo le dije al Señor, yo no quiero cortarle a lo que tú tienes, Señor. Porque un hermano cortó el mensaje un domingo. Estaba hablando del plan de salvación y se quedó a medias. El próximo domingo traigo el final, cómo de entregar un alma a Cristo. En el transcurso de la semana, un hermano que estaba listo para entregarse a Cristo se murió y no alcanzó a oír el plan de salvación porque el pastor le cortó. No quiso traer el fin, lo trajo el próximo, porque lo cortó. Por eso digo, ¿quién te dice a ti que mañana vivirás? Hoy es el día de salvación. El que ahorra sus palabras tiene sabiduría, de espíritu prudente es el hombre entendido. ¿Cuántos entendidos hay aquí? Para hablarnos, para educarnos, para corregirnos correctamente, considerándonos el prójimo como a uno mismo. Y nunca tener, porque yo soy más grande que tú, ni yo porque soy pastor o porque soy predicador soy mejor que ustedes. Yo soy un ser humano que le costó la misma sangre al Señor. ¿A su nombre? Proverbios 18:6. Aquí mismo, no voltea, ahí está. Los labios del necio traen contienda y su boca los azotes llama. Cuando el necio abre su boca, solamente causa discusiones interminables y hasta pleitos. Imagínense que haya pleitos adentro del cuerpo de Cristo. Que haya discusiones, que haya pleitos, simplemente porque el necio
abrió su boca neciamente. Proverbios 18:7. Leímos el 6, leamos el 7. La boca del necio es quebrantamiento para sí, y los labios son lazos para su alma. Cuando el necio abre su boca, solamente es para poner en peligro hasta su propia vida. Porque a veces inconscientemente habla palabras hirientes o hasta palabras que ofenden al Altísimo y que están en contra de la palabra de Dios, como les predicaba ayer, el tener por liviano el pan de Dios. Por tener por liviano el pan, el maná del cielo. Y a veces cuando el necio abre, solamente es para poner en peligro su vida y hasta su alma. ¿Ha entendido? ¿Cómo comunicarnos correctamente en la casa de Dios, al cual leímos al principio? Hago esta pregunta: ¿cuál debe ser nuestro proceder en el hablar? ¿Cómo debemos hablar? Cómo el Espíritu nos está educando y nos sigue educando. Un consejo de parte de la palabra de Dios y del Espíritu es para no herirnos, para tratarnos correctamente, para no blasfemar incluso contra el maná del cielo. Número 1, pensar antes de hablar. Y no hablar para después pensar. No hablar ligeramente, porque después dice: ¿qué hice? ¿Qué dije? Cuando hay un arrepentimiento, vamos al Señor, hermanos. Pero a veces ya herimos, ya matamos, ya ofendimos, ya no vino el hermano, ya causamos división. Hay que pensar. ¿Va a ser edificativo lo que voy a decir? ¿Es constructivo lo que voy a decir? ¿O voy a matar, voy a dividir, o voy a destruir? El diablo quiere destruir. El diablo quiere destruir esta iglesia, quiere destruir tu familia, quiere destruir los ministerios, quiere destruir la comunión de los santos. Y viene la influencia sobre lo que nosotros decimos, cómo hablamos, qué decimos. Proverbios 11:12. Dice de esta forma: el que carece de entendimiento menosprecia al prójimo, mas el hombre prudente, la prudencia hace que el imprudente critica, habla y destruye las amistades. El que piensa lo que dice sabe cuándo guardar silencio. ¿Entendieron? El que es prudente sabe cómo y cuándo callar. 12:18 dice de esta forma: hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada, mas la lengua de los sabios es. Hay quienes hablan y hieren como cuchillo, pero el que habla sabiamente sabe sanar la herida, sabe levantar al caído, sabe dar palabras de ánimo, sabe dar palabras de aliento. Pero hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada o como estocada de espada. ¿Sabe qué es una estocada, verdad que sí? La estocada, hermanos, es la parte final del torero. Cuando ya prepara su capa y está el pobre toro para ser sacrificado, y él prepara la estocada final y le atraviesa por aquí la espada y le sale por el pecho. Y dice la palabra: hay hombres cuyas palabras son solamente para matar, solamente para destruir. Nuestro ministerio es para dar vida,
para edificar, para levantar, no para destruir. Deje que ese trabajo lo haga el diablo y no nosotros, porque el diablo vino para matar, hurtar y dividir. Amén. ¿Se entiende? Entonces hay que pensar antes de hablar y no pensar para hablar. Termino casi ya. Tenemos que tener cuidado de lo que vamos a decir, de lo que nos vamos a comunicar, de lo que vamos a pensar. Yo lo leo así rápidamente para no cortarle, hermano, simplemente para que oiga todo el consejo de la palabra de Dios. Tenemos que pensar para hablar y tienes que cuidado de lo que vas a hablar. El Proverbio 29:20 no lo busque, dice: fíjate en la gente que piensa lo que dice, mas puedes esperar de un necio que de esa clase de personas. Proverbios 15:28, bueno es pensar antes de responder, el necio habla y deja ver su maldad. Proverbios 15:28. El que piensa bien las cosas se llama inteligente. El que habla con dulzura convence mejor. Hay que hablar con gracia para convencer. Proverbios 15:28. Proverbios 16:21. El que piensa bien las cosas se llama inteligente. Ya lo leí. Proverbios 16:23. Quien piensa las cosas se fija en lo que dice, y se fija lo que dice para convencer a los demás. Amén. Proverbios 13:13 dice: el que cuida lo que dice protege su alma. El que solo dice palabrerías provoca su propia desgracia. Proverbios 21:23. El que tiene cuidado de lo que dice, escúcheme bien, nunca se mete en problemas. El que tiene cuidado de lo que dice nunca se mete en problemas ni mete en problemas a los demás. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Aplicar el dominio propio, la paciencia, el espíritu, para que el espíritu hable a través de nosotros. Hablar palabras creativas, porque en el principio la palabra le dio orden al mundo. La palabra le va a dar orden a la vida. La palabra, hermano, nos va a enseñar cómo ser buenos cristianos. ¿Están de acuerdo? Proverbios 12:25 dice: la angustia causa tristeza, pero una palabra amable trae alegría. Una palabra amable atrae alegría. Proverbios 15:1 dijo: la respuesta amable aplaca, ¿qué cosa? La ira. Nunca respondas mal por mal. Nunca des lugar a la venganza. Jesús dijo: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Oiga, pero nosotros a veces queremos hacer justicia y a mí el que me hace me la paga. A mí el que me hace, Dios le va a dar la recompensa. Y hay una frase que yo siempre digo: Dios bendice a mis amigos y se encarga de mis enemigos. Dios, la justicia siempre va a llegar. El Creador es duro, pero no es ciego. Palabras que sanan, palabras que sanan. La palabra que brinda consuelo es la mejor medicina. La palabra dicha con mala intención causan muerte, división y tristeza. Proverbios 15:4. Proverbios 16:24. La palabra amable son como la miel, endulzan la vida, sanan el cuerpo y sanan el alma. Puestos de pie. ¿Cómo tratarnos entre nosotros mismos? ¿Cuál es el deseo y el anhelo del Espíritu? Que seamos uno en el Señor. Y acuérdese siempre: ¿por quién viene a destruir? ¿Quién viene a dividir? ¿Quién viene a matar?
¿Quién quiere esta iglesia destruida? ¿Quién quiere esta iglesia dividida? No es la carne, es el enemigo que no quiere que esta iglesia avance. A él lo reprendemos y a él lo resistimos por la palabra de Dios.